Bien, esta es la clase correspondiente a la tercera sesión del laboratorio del día lunes 17 de mayo y corresponde al estudio de lo que es la diferencia, el concepto de diferencia potencial y el potencial electrostático. ¿Estamos todos viendo la guía de ejercicio? ¿O no? Profe, ¿Me falta no está compartir? Ya, perfecto. Sí. Me parecía que me faltaba eso. Ahora. Ahí está. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ya, muchas gracias, fantástico. Oye, entonces, mira, la tercera sesión tiene que ver con el concepto de potencial que comenzamos a estudiar una semana antes, más o menos, y en clase, por lo menos los que están en mi grupo de cátedra, hemos visto el concepto de diferencia potencial, potencial en un punto, potencial para un sistema de carga. Nos faltó en la última parte que es potencial de un cuerpo macroscópico. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana, que es lo que se llama potencial de una distribución continua de carga. Acá vamos en cosas más básicas y más fundamentales, estamos repasando las cosas que ya vimos. Los objetivos del laboratorio son establecer las características generales que poseen las superficies equipotenciales y su relación con las líneas de campo eléctrico. Entonces aquí surge el concepto de superficies equipotenciales, por lo tanto quiere decir igual potencial. Entonces lo que tenemos que estudiar primero qué es el potencial, cómo se mide, cómo se manifiesta. ¿Cierto? Y el otro objetivo del laboratorio es responder preguntas sobre las situaciones problemáticas relacionadas con la sesión del laboratorio. Entonces, con el estudio de superficie equipotencial engloba muchas cosas. Primero, qué es un potencial. Segundo, qué es una superficie equipotencial y las propiedades que ésta tiene en comparación con lo que llamamos el campo eléctrico, porque el potencial se puede expresar en función del campo eléctrico o se puede expresar en función de la distribución de carga. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a los temas que nos interesan mucho ahora, en este minuto, en el laboratorio. Entonces, el primer tema es la diferencia de potencial electrostático, el título, diferencia de potencial electrostático y potencial electrostático. La diferencia de potencial, primero que nada, una notación, delta V a B significa el potencial en B menos el potencial en A. Recuerden que la diferencia de potencial es una resta de dos valores, un valor final menos un valor inicial, no es más que eso, digo. No tiene ninguna otra cosa más. Lo que pasa es que hay que hacer cálculos medio complicados, entre comillas, digamos, o sea, es muy sencillo, para que finalmente nos dé este valor, pero físicamente corresponde al valor de una función matemática en este punto, menos el valor de la función matemática en el otro punto. Así de simple la diferencia de potencial. Esta es la definición de lo que es un diferencial o un delta, o una variación, de cualquier función del universo. Solo que aquí es la diferencia de potencial electrostático V. Así que la diferencia potencial la medimos como el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo que debe transportar la carga de prueba. Un sub-cero normalmente es una carga muy chiquitita que tiende a cero y positiva. Las cargas no tienden a cero en realidad porque la carga más pequeña del universo es la carga de electrón. La carga libre más pequeña del universo es la carga de electrón. Ojo, la carga libre. Que hay cargas más pequeñas pero encerradas al interior de las partículas microscópicas, que serían, por ejemplo, los quarks. Bien, entonces, definimos como el trabajo por unidad de carga, o sea, dividimos por el valor de Q sub 0, que realiza un agente externo que debe transportar la carga de prueba, ¿ya? Con velocidad constante, o sea, en equilibrio, desde el punto A hasta el punto B. Acá tenemos una figurita, en clase hice yo alguna en ese minuto, pero aquí tenemos otra que está muy bonita. Si aquí tuviera una carga positiva y yo tenga una carga de prueba, aquí en el dibujo se llama Q, pero imaginen que es Q sub 0 y es positiva, chiquitita, chiquitita, pero positiva. Mientras ella va moviéndose hacia allá, hacia la izquierda, un agente externo la va empujando, nótese la fuerza F, esa es la fuerza de un agente externo que la empuja para acercarla al punto B, desde el punto A hasta el punto B. El agente externo tiene que hacer un trabajo, tiene que empujarla, porque si no, sería empujada por el campo eléctrico positivo, como esta es positiva, empujada por el campo eléctrico
creado por esta, que es positivo, repele, y esta es positiva, ambas se repelen y por tanto esta es empujada hacia la derecha. Entonces, si yo quiero llevarla desde A hasta B, tengo que empujarla con alguna fuerza F hacia la izquierda. Entonces, si no dijéramos nada y dijéramos, empújela con la fuerza que quiera, usted llévelo de A hasta B, no nos serviría como concepto porque cada estudiante, cada profesor llevaría la carga Q, esta que está aquí, con una fuerza cualquiera, arbitraria. Es más, la llevaría unos más aceleradas que otros. Entonces, para evitar ese tipo de conceptos que quedaría muy arbitrario, es que se define, mire, tráigala en equilibrio desde A hasta B. ¿Qué significa en equilibrio? Que la fuerza que usted hace hacia la izquierda, para acercarla o para llevarla de A hasta B, debe ser igual a la fuerza que en cada instante actúa sobre la carga debido al campo eléctrico. Si la carga estuviera ahí amarradita, pegada con un pegamento en alguna parte del piso aquí, ahí tal como donde está dibujada una distancia R, y no hiciéramos ninguna otra fuerza externa, entonces la única fuerza externa que se ejercería es la fuerza del campo eléctrico que la repele. Si yo quiero moverla hacia la izquierda, acercándola a B, tengo que hacer una fuerza F que sea igual y contraria a la carga, perdón, a la fuerza Q por E. Q es la carga, E es el campo eléctrico. Esa es la esencia del concepto. Traemos la carga en equilibrio. Quiere decir que las fuerzas, ambas, las sumas de fuerzas son cero y por lo tanto el cuerpo no está acelerando y en consecuencia está en equilibrio. ¿De acuerdo? Y el resultado de eso es un trabajo. Entonces el trabajo lo dividimos por la carga de prueba, Q sub 0, en este caso Q aparece como la letra Q, y eso nos da el concepto de potencial electrostático. Entonces lo que estamos diciendo acá, definimos el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo que debe transportar la carga de prueba, nosotros nuestra definición es así, con velocidad constante, en equilibrio, desde el punto A hasta el punto B, en presencia del campo eléctrico. Entonces, esto es la definición que corresponde, hombre. La he centrado nada más. Delta V, potencial en B menos el potencial en A. Esta resta se puede calcular como el trabajo realizado por un agente externo para llevar a la carga Q sub 0 desde A hasta B. Ahí se dice de A hasta B, dividido por U. Y el trabajo no es más que la fuerza hecha por el agente por el desplazamiento. Nótese en la figura, perdón, que está más abajo. Nótese en la figura que ahí está un desplazamiento. El desplazamiento es de A hasta B porque nosotros decimos quiero llevarla de A hasta B. Entonces el DL, el desplazamiento, está así. Aquí es un desplazamiento vectorial porque puede ser en cualquier dirección del espacio. Yo voy de A hasta B siguiendo cualquier trayectoria y esta integral vale exactamente lo mismo, no importa por qué camino elija yo irme desde A hasta B. En esta figura nos fuimos derechito, podríamos haber ido dando unas vueltas locas, así súper volado en el sentido de distraído, que camino para allá, camino para acá, pero siempre lo tendríamos que mantener en equilibrio. Mientras fuéramos haciendo eso, llegaríamos desde A hasta B y veríamos que el trabajo siempre sería exactamente el mismo. Esta integral no depende del camino, esa es la gracia. Si dependiera del camino, no serviría para nada, porque cada camino daría un resultado diferente y no habría manera de ponernos de acuerdo en la ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Así que la definición es la integral de la fuerza que realiza el agente para llevar la carga de prueba en equilibrio, es decir, en este caso en reposo, desde el punto A hasta el punto B, y eso hay que dividirlo por la carga de prueba. Esa es la idea fundamental, y dado que la carga se encuentra en equilibrio en todo momento, mientras se mueve de A hasta B, entonces la suma de la fuerza del agente más la fuerza del campo, esto que está aquí, esta es la fuerza que ejerce el campo y esa es la fuerza del agente, la suma de esas dos fuerzas debe ser cero, por lo tanto, si despejamos, la fuerza del agente debe ser igual a la fuerza del campo. Voy a agregarle algo ahí. Uf, 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 uf. Algo le pasó. Veamos. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Que no, no.
Hombre, no quiere. Ya lo vamos a arreglar. Pues por alguna razón no quiere. Ya. Entonces, f del agente, nótese que lo que tenemos que escribir, porque no me deja hacerlo. No tengo idea por qué, por supuesto. F del agente es igual a menos f del campo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a. F del agente, f vector, f vector del agente debe ser igual a menos f del campo eléctrico. Ahí está el campo eléctrico. Me parece que tenemos un campo aquí. Eso. Ahí está. Ok. No sé por qué no lo quiere. Entonces, dado que la carga se encuentra en equilibrio, cuando la movemos allí, quiere decir que esta fuerza Q por E es igual a la fuerza eléctrica que está ahí. Y esa fuerza que está ahí, esa F campo, lo voy a poner ahora, creo que me deja eso, perfecto. Es igual a menos Q0 por el campo eléctrico que ejerce la distribución de cargas que hay ahí donde yo me estoy moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, dado que se encuentra en equilibrio mientras se mueve, ¿ya? Se encuentra en todo momento mientras se mueve, este es el concepto que nos importa, ¿cierto? Ahí está. La carga se encuentra en equilibrio, entonces la suma de las dos fuerzas es cero, es decir, que la fuerza del agente es igual a menos la fuerza del campo, y si ustedes se fijan, la fuerza del campo no es más que el producto Q por E, ahí está escrito. Y entonces, si vamos a la expresión que teníamos aquí general, la definición de potencial era fuerza del agente punto dl. En este ejemplo hay que poner fuerza del campo partido por Q sub L. Insisto, es fuerza del agente, ¿ya? Dividido por Q sub L. Entonces ese Q se puso adentro, nada más. ¿Ya? Ahí está, el Q que estaba afuera se puso adentro. No. Pero este que está aquí es justamente esto, F de campo. Por alguna razón no lo quiere hacer, pero no nos va. Algo le pasa al software. Bueno, no va a ganar. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo es que el campo partido por la carga de prueba es simplemente, voy a poner el signo menos allá nada más, el F de campo dividido por Q sub 0, ¿ya? Con signo menos, es el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Sí, el signo menos tiene que ver con la ecuación que tenía allá arriba, ojo. Entonces, el concepto es que F de campo partido por Q sub 0 es exactamente igual. Yo escribí esta igualdad ahí para mantener ese signo, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es despejar eso, que lo puse para que vieran que venía de ahí venía el despeje. F de campo es justamente el campo eléctrico producido por la configuración de carga. Por lo tanto, ojo,
F de campo sobre Q sub 0. El menos tiene que ver con la relación que venía de lo siguiente. Cuando uno hace el F de agente, era menos F campo. Por eso que aparece un signo menos. ¿Ya? Pero F campo sobre Q sub 0 es exactamente el campo eléctrico. Por lo tanto, la fórmula de arriba, en vez de tener F campo partido por Q sub 0, voy a poner la letra E de campo eléctrico y ese signo menos se va para afuera naturalmente. Y queda simplemente E punto dl. Entonces, si el punto A lo usamos como referencia y hacemos arbitrariamente igual a 0 el potencial en un punto, en el punto de referencia igual a 0, entonces por un abuso del lenguaje podemos hablar de que cuando tengo esta diferencia de potencial, en realidad tengo el potencial en el punto B porque yo ya sé que en el punto A vale 0. Por eso es que a veces hablamos de potencial en un punto. Aquí está el ejemplo de lo que es el potencial en un punto. Eso que tengo ahí marcado. El potencial en un punto en realidad es una diferencia de potencial entre un punto donde el potencial vale 0 y un punto arbitrario del universo a una distancia de la carga donde yo estoy midiendo el campo. Estamos hablando de B por señalizar que el punto B, no estamos diciendo la distancia. Entonces, una cosa es la diferencia de potencial, que siempre es así, no hay más definiciones que esta. Pero uno dice, mire, ¿sabe qué? Muchas veces mientras yo trabajo, hago cálculo, he descubierto que hay un punto del espacio donde siempre se anula el potencial. Ajá, si siempre se anula el potencial, entonces quiere decir que podríamos simplemente preocuparnos del potencial en el otro punto. Y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, los dos conceptos que se usan, diferencia de potencial y potencial electrostático, son lo mismo, solo que en un caso es lo más correcto y general, esto que está aquí, delta V a B, etc. Y el otro es el caso particular en que hay algún punto del espacio donde el potencial se hace cero. Nótese que ahí vale cero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, ¿ya? Aquí está remarcado, a lo mejor, de nuevo, no sé si voy a poder entrar a él. Por alguna desconocida razón no me deja entrar. Ok, pero no me da nada. Ok, de su referencia, entonces vamos a introducirle un display de sub A igual a la referencia. Estamos diciendo que en la referencia está ocurriendo esto igual a 0. Eso es lo que estamos diciendo. ¿No? Estamos diciendo que si en el punto A, que estamos eligiendo como referencia, ocurriera esto, entonces B de A de referencia vale 0, entonces, en ese caso, podemos, por abuso del lenguaje, hablar del potencial P sub B, porque si ustedes se fijan, ahí lo que iría es un potencial B, tampoco vamos a entrar a esa parte. Iría B sub B, tal como indica ahí, perdón, iría B sub A, tal como indica ahí. Ahí está. Ahí está, B sub A. Para que nos quede claro de qué estamos hablando. Ok, ya. Ok. Nótese que B sub A, debido a esto que está aquí al medio, se hace 0 y por lo tanto por eso nos queda desde la referencia hasta B y vale el potencial en un punto. Pero no es que sea el potencial en un punto, insisto, estamos escondiendo la diferencia de potencial. Es un lugar que yo a priori conozco como que tiene potencial 0 y otro punto. Por ejemplo, la Tierra, que normalmente se habla seguramente lo escucharon alguna vez en alguna de sus clases de alguna parte técnica de electrotecnia, probablemente hablaron de conexión a tierra o algo por el estilo. Esa podría ser la referencia, ¿no? Cuando nosotros en los laboratorios tocábamos un cuerpo y lo conectábamos a tierra, ahí tenemos una referencia donde el potencial tiene un valor determinado.
Entonces, sin embargo, debe quedar claro que siempre estamos hablando de una diferencia potencial, que es lo que verdaderamente tiene sentido físico, no hay otra forma. Y ojo, que insisto, la diferencia de potencial no depende del camino, no me importa qué trayectoria seguir para ir desde la referencia hasta B. Lo único que importa es que en B hay un valor y le resto el valor que hay en A. En B hay un valor, el potencial en B tiene un valor, le resto el potencial en A y eso me da la diferencia potencial, que matemáticamente la puedo calcular de esta manera, pensando en el campo eléctrico que hay allí donde estoy. Si sigo usando el concepto de potencial en un punto, sabiendo que es una diferencia potencial, donde hay una referencia específica donde se anula, entonces puedo expresarlo de esta manera, o más generalmente, como se escribe en todos los libros, los apuntes, donde quieran mirarlo en el libro nuestro, el dossier. La forma general que lo mostramos es de esta pinta que está aquí, como la integral de E punto de L, no le ponemos ni los límites ni nada, porque sabemos que va desde alguna referencia hasta un punto R, que es un vector posición respecto al punto donde yo quiero medir el campo. R es el vector posición respecto al lugar donde yo quiero medir el campo, obviamente respecto a un origen de un sistema de referencia. ¿De acuerdo? Donde R es el vector posición del punto que queremos medir el potencial. Entonces, la función B de R, esta que estamos aquí, es una función continua en todos los puntos, excepto donde el campo eléctrico tiende a infinito. Bueno, un detalle técnico, porque no puede el campo eléctrico tender a infinito, pero en los ejemplos, en los ejercicios, hacemos cosas como esa. Entonces, ahí hay que tener cuidado de que la función potencial no va a ser continua. O sea, son ejemplos que no ocurren en la vida real porque el potencial no puede, perdón, porque el campo eléctrico no puede tender a infinito, pero puede ser muy grande, puede pegarse un salto muy grande desde un punto a otro muy chiquitito, un delta X, puede pegarse un salto grande, y ahí la función pudiera parecer media y continua, ¿no? Pero, insisto, el campo eléctrico no puede tender a infinito. El campo eléctrico, cuando uno se va a infinito, cuando uno se aleja mucho de la presencia de la carga, tiene que irse a cero. Entonces, esto es el... Perdón, me equivoqué. De nuevo, este es el concepto de potencial. Necesito, antes de seguir, por favor, que terminemos de pasar la lista. Alguien que no se haya notado, que me cuente. Yo veo unos nombres ahí, pero es muy complicado. Prefiero que ustedes me lo digan. Profe, yo, Mauricio Antesana, llegué un poco tarde. Sí, Mauricio, antes Ana. Sí, el primero. Sí, ya. ¿Quién Igual, más? profe, profesor yo, Cano. Cano, ahí estamos. Uf, pasé de largo, agarré mucha fuerza. Listo, vamos. ¿Quién más? González, profe. González Cisterna. Sí, Perfecto. muchas Fantástico. gracias. Ya, chicos, ¿quién más? Rodríguez Kevin. De a uno. Rodríguez Kevin. Rodríguez. Vamos, Rodríguez. Kevin, perfecto. ¿Alguien más? Pisfield, Miguel. Pisfield, acá Mar- estamos, Pisfield. Muy bien. ¿Alguien más? Victoriano, profe. Victoriano, ya, vamos, bien, genial. Me quedan todavía números de la rifa. ¿Qué más? ¿Nadie más? Grabamos entonces. Insisto que si alguien falta, de verdad que va a estar con problemas. Tiene que resolverlo en la semana, tiene que asistir. Mira, hay apenas 15, tiene que haber 22. Así que ojo con eso, con ese detalle. Bien. Continúo entonces. La función VDR entonces es una función continua y ahora vamos a usar el mismo software que usamos la vez pasada. Lo voy a volver a copiar en su chat para que ustedes lo tengan. Acuérdense además de poner su apellido, primer apellido, segundo apellido, coma, su nombre. A todos los que están presentes, por favor. Hombre, ¿qué pasó? Sí. Ahí está el software que en algún minuto tienen que usar. Bien.
Entonces, es el mismo de la vez pasada, pero creo que ya no lo tengo. Entonces, pues mira, vamos a determinar las líneas equipotenciales correspondientes a distintas configuraciones de carga y su relación con la línea de campo. Mira, aquí hablamos de potenciales, diferencia potencial, pero no hemos hablado de equipotenciales. Entonces, bueno, lo hemos hecho en clase probablemente, no lo recuerdo en este instante. Sí, pero lo vamos a comentar sobre, porque la idea es que lo comentemos sobre el software. Y matemáticamente significa una integral de E.dl igual a 0, es todo lo que habría que discutir, pero equipotencial significa igual valor del potencial. O dicho de otra manera, la diferencia potencial es 0. Entonces, en términos generales, si uno se mueve en una región, camina por una región, ¿ya? Y el producto E.dl le da 0, quiere decir que la diferencia potencial es 0, y por lo tanto quiere decir que uno va viajando siempre por arriba de un camino en donde el potencial vale lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa idea del concepto de igual potencial o equipotencial, lo vamos a ver experimentalmente para que veamos a qué corresponde. Pero vemos que podríamos decir, mire, si yo voy viajando de un punto a otro, esto es el potencial en un punto, el potencial en un punto, si no cambia, quiere decir que me voy moviendo por una trayectoria de igual potencial. Tan sencillo como eso, ¿ya? ¿De acuerdo? O, dicho de otra manera, si lo quiero medir desde el punto de vista de la diferencia de potencial, quiere decir que la diferencia potencial, por ejemplo, si vale 0 la diferencia potencial, entonces una cosa es el campo que existe en esa región y otra cosa es el de L, por el cual me muevo desde A hasta B. Entonces vamos a mostrarle con muchos ejemplos. Vamos a partir ahora con el primero de ellos, el más sencillo, el de una carga puntual, y vamos a ver cómo opera esta idea del potencial. Entonces, supongamos que tengo la carga eléctrica puntual, tira líneas de campo, usted sabe que son imaginarias, salen radialmente de la carga, si es positiva, salen, y si fuera negativa, llegan. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos, lo hemos visto muchas veces. Bien. Ahora le voy a quitar la parte del campo y voy a ponerle valores y voy a poner voltaje. Mira, esta cosa que está aquí en rojo, de mayor intensidad a menor intensidad, nótese que se empieza a desaparecer el rojo para allá, se transforma en negro. Nos está indicando que aquí hay un potencial respecto a alguna referencia, un potencial muy, muy grande, ¿ya? Si pusiera una carga negativa, ella es azul. Si pongo una positiva y una negativa, entonces hay regiones que aquí no se alcanzan a percibir bien porque el software no está hecho para eso, pero sí lo vamos a mirar haciendo otro experimento, ¿ya? Entonces, voy a borrarle el voltaje, voy a poner la carga y voy a poner en su vecindad esto que está aquí, que es un aparatito que ustedes tienen, por eso tienen que aprender a manejarlo, que nos permite dibujar las equipotenciales. Esta maquinita uno la saca donde quiera verse. Ahora es como bien simple, o fome si ustedes quieren, ¿no? Bien. Si me acerco mucho más, por ahí cerquita la carga. Todas son líneas cerradas, en este caso son círculos, o circunferencias, perdón. Pero en realidad, como es una carga que está en el espacio, esto es como una esfera. Mira, aquí hay un valor. El valor en cada lugar indica el valor del potencial para el software, ¿no? El software tiene una determinada, internamente tiene definidos ciertos valores. Lo que importa aquí son conceptos. Muy cerca de la carga el potencial es muy alto porque matemáticamente, si uno resuelve el problema este esto que está aquí, si uno lo resuelve como lo hicimos en clase, esto resulta ser KQ partido por R. Por lo tanto, en la medida que R es pequeño, es mucho más alto, mucho más grande el potencial, ¿ya? Pero aquí lo estamos mirando desde este lado del software. Mira, si yo pusiera el sensor siempre me marca la fuerza que actúa sobre esta partícula, que sería una carga de prueba con sub cero. Mira, me dice que el campo eléctrico
es una cosita en rojo, esa flechita en rojo. Fíjense que es perpendicular justo a una tangente a la curva. Siempre es perpendicular. Más intenso el campo, ¿se fijan? Miren, el campo es súper intenso, pero siempre es perpendicular a una tangente a la curva. En cada punto, miren, si yo dibujo eso, esta sería la línea de campo radial. Mire cómo cruza la curva que está aquí. Aquí no puedo agregar ninguna cosa más. No puedo tirar una rayita mía como las que yo inserto allá en el Word. Pero si yo pudiera, insertaría aquí una rayita que mostraría que estos dos son perpendiculares. Ahí son perpendiculares. Y donde quieran, yo muevo esto para acá. Ahí son perpendiculares. Aquí abajo tiene muchos signos, entonces no lo nombro. Y ahí son perpendiculares. Voy a poner el campo completo. Voy a sacar el sensor. Es lo mismo, es como que se hubieran puesto muchos sensores. Nótese que en cada punto las líneas equipotenciales son perpendiculares. Primero que nada, las líneas de campo son radiales, pero dibujamos una superficie esférica y todas las líneas que cruzan, justo en el punto donde cruzan, son perpendiculares. ¿No? Justo donde cruzan son perpendiculares. Entonces, la característica es que mientras una línea de campo se encuentra con una línea equipotencial, en ese punto son perpendiculares. Siempre. Absolutamente, por construcción. ¿Okay? Ahí le quité toda la pura dirección y esto muestra que es más intenso el campo, pero eso no es lo que queremos mostrar. Queremos mostrar que en cualquier punto la línea de campo es perpendicular al campo eléctrico. Estamos entonces tratando de hablar de la carga puntual. Vamos a hacerlo con carga de distintos signos para que veamos qué es lo que ocurre. Entonces, dos conceptos aquí. Toda carga puntual genera un campo en su alrededor que está representado por una línea de campo que salen como líneas radiales. Ahí están las líneas radiales. ¿De acuerdo? En cada punto del espacio donde yo me pare, vengo viajando y me paro en el lugar y quiero medir el potencial. Ahí, mire cuánto vale. 5,140. Me pongo por ahí. 3,183. 2,46. 1,72. El potencial está disminuyendo. ¿De acuerdo? Para esta carga puntual, si yo pusiera una grilla, hiciéramos lo mismo que hicimos la vez pasada. Voy a poner una grilla. Me pararía por allí. Esto, le pongo valores, le quito eso. Allá abajo está el valor de 1 metro. Cada dos de estas marcas, cada dos de estos cuadrículas, tenemos un metro, matemáticamente. ¿No? Entonces, si me pusiera con el medidor de potencial, me parara a 1 metro, mido vale 8,86. Voy a buscar una hojita para anotarlo. Denme un segundo. Entonces, en una tablita, si yo dibujara la distancia y dibujara el potencial, tendría que a 1 metro, recuérdense que de aquí hasta aquí hay 1 metro porque aquí lo indica el software. ¿No? Dice que mire, cuando tenemos esto, este es justo 1 metro. Así que estoy a 1 metro, 1 me da 8,862. 8,862 en volt, por si acaso. 2 no se lo pongo. Después me voy a ir a 2 metros. Y ahí me da 4. Perdón, no he marcado, ¿no? Creo que no he marcado. Me equivoqué antes. ¿Qué? 8,80. Sí. Acá me da 4,47. A 3 metros.
y estaríamos a 3 metros, más o menos. 2,96. A 4 metros, que debe ser por ahí, más o menos. 2,24. 4 metros, 2,24. A 5 metros, y es la última que hago, simplemente para que veamos lo que... Este mismo tipo de cosas le vamos a poder ir en la prueba, y usted si no lo entendió y no lo preguntó, va a tener problemas. 1,8. Aquí pongo distancia, aquí pongo voltaje, y puedo hacer una curva experimental como esta. Voy a mostrarles la curva experimental para que la veamos. No sé dónde estoy. Ahí está. No sé cómo hacer que sea grande mi ventana de cara. View. Sticker Gallery. Y yo no puedo hacerme agrandar. Bueno, no importa. Veamos si lo ven. Tomé la lista de valores, que es lo mismo que les pedí la clase pasada. Y después dibujé. ¿Se ve bien? Perfecto. Y dibujé, esto es así, al ojo nomás lo dibujé para hacerlo rápido, ¿no? Pero esos pequeños asteriscos indicarían los valores experimentales que acabo de anotar, que están ahí al lado. Y vemos que la curva tiene esta forma, y matemáticamente lo vimos en clase, la diferencia de potencial está medida por la expresión de la carga puntual. Q partido por R, no por R cuadrado, así que baja más suavemente. Esa es la curva que pretendí hacer experimentalmente. Bien, entonces me devuelvo en este mismo ejemplo, me voy a parar ahí donde estamos y voy a dibujar la equipotencial correspondiente. Me paro ahí donde estamos más o menos, dibujo la equipotencial. Delante solamente dice medida, ¿no es cierto? O sea que el software es bien poderoso. Insisto en que aprendan a manejarlo, porque en la prueba yo tengo claramente imaginado un montón de preguntas que me estoy haciendo aquí mismo, y el estudiante que no está atento a la maniobra, lamentablemente, no va a saber cómo usarlo. Bien, ahí está más o menos la misma tabla de datos que hice, dependiendo si la chunté bien o no. Se ve que el potencial va disminuyendo, pero al mismo tiempo lo que dibujé es que en cualquier lugar donde me pare, aquí el potencial vale lo mismo. Obsérvese, voy a pararme con este sensor en la curva chica, ¿no? Que es más fácil. 8,54, me paro por ahí. 8,64, claro, cuesta afinar. 8 y tanto. Cuesta con el instrumento muy macro, digamos, ¿no? 8,70 y tanto. 8,70 y tanto. 8,60 y tanto. Insisto, no logro pararme justo sobre la línea verdecita. 8,77. Es muy finito, yo no logro ver. Entonces, en cualquier punto vale más o menos 8,6. En el de acá al lado, mira. 4,46. Tiene que ser 4,5. En cualquier lado, mira, ahí. 4,46, 48, porque no estoy justo sobre la línea seguramente. Ahí está. Donde me mueva, esta laminita que está aquí, nos permite saber el 4,479, que es prácticamente 4,5. Y en la otra, 3. 2,90 y tanto, tengo que asentarle bien. 2,977, o sea que un 3. Ahí, más o menos, por ahí, 2,97, como casi 3. ¿Ok? Entonces, líneas equipotenciales significa líneas o superficies donde el potencial vale lo mismo. Entonces aquí, en esta circunferencia vale lo mismo. En realidad esta es una esfera. Nosotros la miramos como una línea, pero es una esfera. ¿Ya? Bien. Y puras esferas concéntricas. Si fuera negativo sería exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, solo que el potencial... Perdón, voy a quitar eso y le voy a poner... Bueno, si quiero... Déjenme moverla esta para acá. Ahí. Y paro en el primer metro. Ahí está. Segundo metro, más o menos. Ahí está. Ahí.
Y los valores, nótese que son negativos. Menos 2, es tanto. A ver, aquí le pongo los valores. Obsérvese ahí, al software, ahí está. El software nos dice los valores de la equipotencial. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si yo me fuera moviendo por cualquier punto de esta línea, voy desde A hasta B y quiero saber la diferencia potencial por encima de esto. Recordemos que el campo eléctrico, en este punto, por ejemplo ahí, es atractivo. Lo voy a poner una más acá porque para que se vea la flechita. Ahí, por ejemplo. Ahí el campo eléctrico es hacia adentro porque la carga es negativa. Pero donde yo me mueva, el campo eléctrico va a ir para adentro, nótese. Estoy arriba de la curvita, del mismo valor de potencial. El campo eléctrico es perpendicular al movimiento. Voy a moverme para acá ahora, ya, da lo mismo donde me mueva, para arriba o para abajo. Ya, me voy a ir moviendo por aquí, mire. Me muevo por aquí, el campo eléctrico va cambiando, pero siempre me muevo perpendicularmente a la línea de campo. Esa es la característica del campo eléctrico y del potencial. Ambos, donde se cortan, son perpendiculares. Donde se cortan, son perpendiculares. ¿No? Donde se cortan, son perpendiculares. ¿Ustedes los ven? Ahí siempre son perpendiculares. Esta es la característica del campo eléctrico en su relación con el potencial. Vamos a hacer ahora con dos cargas distintas. Me parece que dice de igual signo, de distintos signos. Okay. Esto nos muestra las líneas de campo. Recordemos que las líneas de campo salen de la carga más y llegan a la carga menos. La vimos la clase pasada, el laboratorio pasado. Ahí está. Vamos a poner valores. Vamos a poner grilla, no creo que sea necesario. Vamos a poner los valores de voltaje. No, ahora no. Vamos a quitarle esto. Y vamos a poner nuestro medidor de voltaje. En realidad, esto nos permite medir el voltaje. Miren, en alguna parte aquí se está haciendo -1, -0, positivo. Le voy a dibujar una línea equipotencial. Muy cerca de la carga, la línea equipotencial es así. Voy a poner otra un poquito al lado, a ver qué pasa. Ajá, se está un poquito deformando. Voy a poner otra por aquí. ¿Qué pasó? Voy a poner una más cerca por acá. Otra por ahí. Entonces, lamentablemente el software pone los valores de los potenciales y los sobrepone. Eso es malo, digamos, ¿no? Pero no sé si pararme ahí borrará lo que yo quiero borrar. No, borra todo. Voy a ponerme ahí. Ahí está. Si me pongo por lugares distintos, digamos, el valor de la matemático que le pone no me afecta. ¿Ya? Y ahí lo puedo ver perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, por acá el potencial es positivo, porque está más cerca de una carga positiva. Sin embargo, en la medida en que se va desplazando hacia allá, el potencial llega un momento en que se hace 0. Miren, 10,2, 2,3. Si yo pusiera un potencial más por aquí, a ver si puedo por aquí. $10,2. Todos los puntos de aquí tienen el mismo potencial, 10,2. 2,3 volts. Todos los puntos de aquí. Nótese que no es una esfera concéntrica ya porque se ve afectada por la presencia de la otra carga. Esta que está aquí, que es grande, que no se ve, ya vale 0,36. 10,2, 2,3, 0,36. Y aquí, mire, 0,92, esta aquí potencial que está acá. ¿Ya? Observemos para ver si es cierto. Esta de aquí debe ser menos 0,91,9. Esta es la menos 0,92. Ahí está, menos 0,92,4. ¿Fíjense? Donde quiera, verifico aquello. ¿De acuerdo? Entonces, estas son líneas equipotenciales. ¿Qué es una línea equipotencial? Es o una superficie equipotencial o un volumen equipotencial. Es una línea, superficie o volumen que tiene la característica que si uno se mueve
por encima de esa curva o de esa superficie o de ese volumen, el potencial nunca cambia. E insisto, si yo me voy moviendo por aquí, el potencial nunca cambia. E insisto en esto, recordemos. Esto vale 2,3. Me paro ahí, este visor me dice 2,3. Ojo que hay que chutarle ahí eso. 2,3. Me paro allí, 2,3. Pero si me parara un poquito al lado, vale 3,6. No vale 2,3. Ahí vale 2,3. Y si me paro un poquito al lado, vale 1,8. No vale 2,3. Solo ahí vale 2,3. Entonces, si uno empieza a buscar todos los puntos, logra dibujar una curva, en este caso, que indica el valor del potencial, que el valor del potencial es el mismo a partir de un valor determinado. Lo mismo, obviamente, para los valores negativos. ¿Cómo es el campo? ¿Cómo es la relación con el campo? Obsérvese. Si estoy muy cerca de la carga más, la flecha sale, no se alcanza a ver aquí porque el campo es muy intenso. Si me alejo, ¿ustedes la ven? Ahí está. La curva de potencial 10,2, si me muevo, siempre el campo eléctrico es perpendicular a una curva. Voy a hacer una equipotencial. Voy a hacer un campo eléctrico. Estoy haciendo un pequeño dibujito aquí, a ver si puedo mostrarles lo que quiero decir. Denme un segundito que estoy tratando de armar un dibujo, porque no puedo actuar sobre el software. Un segundo, ya está más o menos dibujado. Ok. Entonces, la curva amarilla es esas rayitas equipotenciales amarillitas o verde que aparecían en el software. La línea, esta que va hacia allá, es una línea de campo eléctrico. Le dibujé la puntita del campo eléctrico. Pero la gracia está en que cuando el campo eléctrico corta la línea equipotencial, ahí hay una perpendicular entre la línea de campo eléctrico y una tangente a la curva en cada punto. ¿Ya? Hasta el momento no se ve muy no se ve muy especial la situación, pero es porque hemos dibujado pocas líneas de campo, perdón, hemos dibujado pocas líneas equipotenciales, pero si conecto el campo, ¿no es cierto?, se ve de nuevo lo que estamos diciendo. Lo voy a sacar este para acá. En cada punto son perpendiculares, nótese, siempre, en cada punto, para cualquier línea equipotencial, para cualquiera, por definición, matemáticamente físicamente construimos las líneas equipotenciales, buscando los valores donde el sensor este que está aquí nos indique el mismo valor del potencial. ¿Ya? Por ejemplo, el 10,2 lo vamos buscando, 10,2 lo vamos buscando, y así la vamos dibujando. Pero lo que nos damos cuenta es que el campo eléctrico en ese punto es perpendicular a la línea de campo. ¿Ok? Y en términos de voltaje, obviamente se ve más intenso positivamente en rojo cerca de la carga positiva y más intenso cerca de la carga negativa está en azul. ¿Ya? Ahí están las líneas equipotenciales, algunas, porque si dibujo más se pone un poquito sucio el dibujo, pero ahora puede ser útil para mirar las líneas. ¿No? Ahora puede ser útil para mirar las líneas. Para que vean cómo se van formando, cómo es de complicada las líneas equipotenciales. Ya, ahí yo creo que hay suficiente. No quiero mostrar las de adentro, porque las de adentro son muy parecidas. Bueno, tal vez podría dibujar alguna por aquí. Ahí. Una por acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, las cargas más, cargas menos,
yo me muevo por cualquiera de estos puntos y el potencial vale, la diferencia potencial vale siempre lo mismo. ¿Ya? Si le pongo valores, aparecen lamentablemente los valores superpuestos, pero por ejemplo esta tiene 3,4. Mientras me muevo, mi cursor me marca, tengo que achuntarle eso sí al objeto, 3,50, 3,36, 3,4. Por ahí más o menos, 3,39, 3,4. 3,57, no sé cuánto, 3,4, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, las líneas equipotenciales son líneas de igual potencial. Esto va a ser súper importante para discutir las propiedades de los conductores, los materiales metálicos, digamos. Entonces, combinación, líneas de campo perpendiculares, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies o volúmenes equipotenciales. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Voy a pasar en la lista por última vez y ya el resto queda ausente, ¿ya? Quiere decir que va a tener que asistir a otra clase en algún minuto. Bien, ¿alguien que no le haya contabilizado en la lista? ¿Para anotarlo? ¿Nadie? ¿Puede bajar un poco, profe? No sé si estoy presente. Estoy en la M yo. Sebastián Torres, profesor. Ahí, Torres, el Sebastián. 22. Sí, Listo. profesor. ¿Alguien más? ¿Puede poner la M? Que no sé si estoy presente, profe. Sí, te lo muestro el tiro. Hay un solo M, Monsalve. Estoy ausente, sí, estoy ausente. O sea, ahora está presente. ¿Alguien más? Gracias, profe. ¿Alguien más? Ok. Bien. Ahora lo guardamos ya. Ya no lo abro más esta parte ya. El resto, como digo, tienen que hacerlo ustedes. Bien. En el chat, acuérdense, perdón, en el chat, acuérdense anotar los que no lo hayan hecho, su primer apellido, su segundo apellido, coma su nombre. ¿Eh? Bien. Volvamos entonces a nuestra guía. Entonces, tenemos diferencia de potenciales, el concepto más fundamental que tenemos. Estamos jugando con este concepto a través de lo que llamamos superficies, volúmenes o líneas equipotenciales, que son líneas que ustedes vieron que había un caminito y yo seguía las líneas verdes y mientras seguía por ello, el valor del potencial siempre era el mismo. Por lo tanto, si yo me moviera por la línea, que es lo que les mostré acá, mientras me muevo por una línea equipotencial, que es la que está en amarillo, mientras me muevo por la línea equipotencial que está en amarillo, siempre ocurre que el campo eléctrico es perpendicular a la tangente a la curva en cada punto. Voy a dibujar, en este mismo dibujo, voy a ver si puedo dibujar otra tangente. No está fácil, ¿eh? Voy a dibujar otra hoja. Voy a dibujar una superficie absolutamente arbitraria. Tengo un segundito que estoy marcando aquí la tangente. Estoy dibujando la tangente y estoy dibujando el campo. Ok. Aquí hice uno más grandecito, donde la forma es completa, es grande, tiene una curvatura, la que sea. En cualquier lugar, en cualquier punto, el campo eléctrico cruza, uno en ese punto dibuja una tangente a la curva, y perpendicular a esa curva, perdón, respecto a esa curva, la tangente
justo perpendicular, coincide con ser perpendicular al campo. En cualquier lugar, nótese que iba para allá el campo, ahora va para acá. Ahora va para el lado contrario el campo, un problema. En cualquier momento, la tangente es la que marca, nos dice dónde está la perpendicularidad. Entonces, si uno camina por esta curva, mientras esta curva sea equipotencial, mientras yo voy caminando, la diferencia de potencial en este camino la diferencia de potencial vale 0. Por eso que hablamos de diferencia de potencial en lo que estamos mostrando. A nosotros nos importa la diferencia de potencial. Entonces, cuando yo voy desde A hasta B, si el punto A y el punto B están en la curva, perdón, si el punto A y el punto B están dentro de la equipotencial, cuando voy de A hasta B, moviéndome por la equipotencial, entonces se cumple que todo esto vale 0 porque el potencial en A y el potencial en B, ya lo mostramos con este software de acá, con este, ya lo mostramos que para cualquier lugar ahí vale. En este caso particular estoy dibujando 2 con valores. ¿Ya? En cualquier punto, mientras yo me voy moviendo, entonces la diferencia potencial entre 2 puntos cualquiera de aquí, mientras voy caminando, la diferencia potencial vale 0 porque el potencial es el mismo todos los demás. Como el potencial es el potencial final menos el potencial inicial, si me paro ahí, me da 10,3. Si fuera justito como corresponde, ahí está, 10,3. Nótese, entre este punto que está aquí y ese punto donde estoy parado, vale lo mismo, así que si hago la resta, 10,3 menos 10,3, la diferencia potencial vale 0. Y si estoy parado muy cerquita, en términos geométricos, muy cerca, pero si lo encontrara bien, me daría prácticamente, por ahí está el 10,3, que no lo alcanzo a pillar. Lo pasé. Bueno, cerca. Pero mi sintonía fina no me sirve. Lo hago por aquí abajo. Ahí está. Entre 10,3 y 10,3, lo sobra un poquito, pero esta diferencia potencial debería ser 0. De hecho, lo es matemáticamente. Lo que pasa es que yo no logro ajustarle el valor. Entonces, concepto potencial en un punto. Concepto diferencia de potencial. ¿Ya? Potencial en un punto es el potencial que corresponde a una diferencia de potencial en que sabemos que en algún lugar el potencial vale 0. Por ejemplo, hacemos la diferencia de potencial respecto a tierra y tenemos 220 volts y en tierra tenemos 0 y tenemos 220 volts. En otros países tienen 110, etc. Bien. Lo general, lo de siempre, que nunca dejará de ser, es la diferencia de potencial que está definido como el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A y que matemáticamente se puede calcular a partir del conocimiento del campo eléctrico en esta forma, como la integral de E punto df. Entonces, ya hemos hecho de parte del profesor, como decíamos aquí. Ahora queremos que cada uno de ustedes, voy a volver a poner el software. Está puesto en vuestro chat, pero lo voy a volver a poner. Lo voy a volver a poner en el chat. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que dibujen varias líneas equipotenciales y después tienen que, ojalá hacerla en una hojita, en cualquier hojita, no tiene importancia porque es para ustedes mismos, simplemente para que más o menos vayan viendo que lo que están dibujando es el concepto correcto de que mientras uno se mueve por allí, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie equipotencial o volúmenes equipotenciales o líneas equipotenciales. ¿Ya? Entonces, por favor, partan haciendo este ejercicio, el que está acá, el número 3. Dibujen con las bolitas rojas, eso hay una cosa parecida a esta. Si la alargan un poquito más esto, mejor porque da unas vueltas medias. O sea, en vez de hacer una C, agréguenle, aquí tiene como 1, 2, 3, 4, 5, háganlo como con 8. Vertical está bien. 8 arriba, 8 abajo.
Después le sirve ese para el que viene porque le van borrando cosas, ¿se fijan? Le van borrando nomás y estudian el otro. Y así. Ya, partamos con el que está en el punto 3 aquí, que son un conjunto de cargas positivas que están puestas de una manera que nos permite poner a prueba los conceptos que estamos analizando. Entonces les acabo de poner en el chat el software para que lo revisen y hagan en una hojita de papel, cualquiera sea, no tiene ninguna importancia como el papelito. Para la prueba, cuando hagan la prueba de laboratorio, sí tiene que ser una hoja bonita, pero aquí no tiene importancia. Entonces necesito que me dibujen en su hojita su línea de campo o que me muestren para que se conecten, para que se vea su pantalla, si es que quiere su software con sus líneas de campo y sus equipotenciales. ¿Ok? Digamos unos 5 minutos. A partir de ahora. Así que pónganse a trabajar. Ya tienen el software, tienen todo.
Bien. ¿Alguien tiene alguna cosa que mostrarme? ¿Algún respecto a esta, cómo le quedó su ejemplo correspondiente? Las líneas equipotenciales. ¿Qué dificultades, qué cosas que no se entienden? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Entonces vamos a dibujarla alguna para mostrar la idea. No sé si quiere alejarnos de la carga, de la distribución de carga. ¿Le parece a las equipotenciales de las cargas puntuales? Solo muy cerca de estas regiones, las líneas equipotenciales son un poquito más complicadas. Pero la característica entonces de la línea equipotencial es que mientras me muevo, le pongo valores, por ejemplo, mientras me muevo, ¿se fijan? Por una de estas líneas, el valor del potencial es siempre el mismo. Segundo, si pongo un sensor para darme cuenta, veo que el campo eléctrico es perpendicular a la línea de campo. Voy a hacer más acá para... El campo va cambiando de valor, pero es perpendicular a la línea de campo. La línea de campo es la línea verde. ¿De acuerdo? Donde lo haga, ¿no? Por supuesto, no tiene importancia donde esté, siempre es perpendicular. Nótese, es perpendicular, es perpendicular. Ahora está acá, esta línea de acá. Esta línea que está aquí está la curvatura, cambia curvatura. Mire, el campo va para allá, es intensísimo. Pero esta flechita, ahí, esta flechita roja es perpendicular a la tangente a la curva en ese punto. Ahí. Donde vayamos, miren cómo va cambiando. El campo va teniendo esa forma. ¿Ok? No sé si con esto borro todas. Eso. La que sigue es una L que la puedo tomar de aquí mismo, borrando simplemente estas. Ahí se parece más a la que estábamos hablando. A esa, ¿sí? Tal vez agregamos una por ahí. Entonces nuestra fabricante de líneas equipotenciales sin valores por mientras. Después le ponemos valores. Es más o menos similar a la anterior.
A medida que nos alejamos mucho de la distribución de carga, la línea equipotencial es cada vez más parejita. Ahora le ponemos valores. ¿Ya? 304, 240, 176, 142, 118. En cualquier punto de la trayectoria, campo eléctrico tiene esa dirección y es perpendicular a la línea de campo en ese punto. El campo eléctrico tiene esa dirección, es súper intenso el campo. Mientras más acá me vengo, es muy intenso porque tiene muchas líneas de campo. Nótese, en cualquier lugar donde ustedes ven, esa es la dirección del campo, pero la línea de campo, la línea, perdón, equipotencial, es perpendicular siempre, obsérvense, ahí. En todos lados, la línea verde, que es la línea equipotencial, le voy a quitar la grilla, la línea equipotencial, véanlo ahí, donde nos movamos se ve la presencia de las líneas equipotenciales. Y esta con dos cargas negativas, a ver si es como el equivalente de un plano con dos cargas negativas, eso a ver qué cosa nos reporta, digamos, ¿no? Aquí tengo que borrar solamente esto y sacando estas, algunas por ahí. Voy a alargar más el plano para que se perciba mejor, tal vez. No está quedando nada muy parejito por lo que veo. Un poco más. Bueno, si le pongo la grilla me ayudaría, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ahí ya tengo espacio para traer una entrepierna. Pucha, me quedo media chueca. Ya, más o menos. Y dice que ponga dos por ahí. Más o menos. Veamos primero las líneas. Bueno, saquemos la grilla, saquemos los valores en este instante. Veamos la línea de campo. Las líneas de campo, desde la línea, salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Ahí se ve perfectamente el ejemplo. Llegan desde abajo hasta las negativas y se van curvando un poquito. Y si miráramos algo pasó. Si miráramos una equipotencial por aquí atrás. Voy a quitarle eso. Después lo volvemos a conectar. Quiere decir que si yo me paro en la línea equipotencial con ese sensor, obsérvese, perpendicular. La línea de campo es perpendicular con la equipotencial. Es decir, mientras me muevo así, el amarillito se mueve por la curva, ese trabajo para ir desde aquí hasta ahí, vale cero. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial vale cero. El trabajo necesario para moverme por una equipotencial es cero, porque son perpendiculares, no porque no haya campo y no porque no haya desplazamiento. ¿Hay desplazamiento? Sí lo hay. Ahí está. Hay campo enorme, intenso. Así que eso está clarísimo. Veamos otra equipotencial por ahí. Mira, ahí se está deformando. Se va deformando la equipotencial. Ahí ya se empezó a alejar. Y ya se empieza a ver casi como una equipotencial correspondiente a una tipo carga puntual. Nótese, esta equipotencial. Valores, lamentablemente se marcan entre dos, pero se ve que en algún minuto por aquí van disminuyendo los potenciales. ¿De acuerdo? Y miren la forma alrededor que toma alrededor. Voy a poner una por ahí. Miren, hay una encerrando la carga.
Entonces, si uno se fuera a mover por cualquier, como digo, por cualquier línea equipotencial, el trabajo realizado para moverme por esta equipotencial es cero. No importa cuál sea. Lo que pasa es que los valores de voltaje de cada uno... Hombre de Dios, ¿qué pasó? Los valores del potencial en cada línea de esta son distintos. Cada uno es distinto. Pero mientras me muevo por la curva equipotencial, yo no hago trabajo. ¿Ya? Uno se mueve por ella y feliz de la vida, no hay que hacer ni una cosa. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es perpendicular al desplazamiento. Yo me desplazo así, tangente a la curva. Me desplazo por la curva, tangente, siempre voy tangente, tangente a la curva. Me desplazo ahí, ahí me voy desplazando, me voy desplazando, me voy desplazando. Y siempre voy siendo perpendicular a la curva. ¿No? Siempre perpendicular, donde lo pongamos. Esa es la característica esencial matemática y aquí está reflejado a través de las curvas. Entonces tenemos diferentes tipos de superficies equipotenciales que muestran la relación entre el campo eléctrico, que, insisto, ahí está el campo eléctrico, nótese, ese es el campo eléctrico, le quito los valores para que no esté tan sucio. En cualquier punto, nótese, el campo eléctrico es perpendicular a las líneas de campo. Mira, ahí se va curvando el campo para allá y ellas también se van curvando. ¿Se dan cuenta? Siempre perpendicular. ¿Ya? Y en algún minuto, aquí se van dando vueltas y se van doblando hacia arriba. Porque es muy fuerte el efecto del campo. Voy a borrar las líneas, voy a borrar ese campo y vamos a poner mucho más punta. A ver qué nos ocurre. Aquí abajo no pasa nada mucho, ahí es donde empieza a pasar cosas interesantes, porque están demasiado juntas que parecen una sola carga, ¿se dan cuenta? Sin embargo, para ciertas posiciones, necesariamente, línea de campo, me muevo por la línea de campo, perpendicular siempre. El valor del potencial en cada otro punto, ahí está. ¿Ya? Cada uno tiene su campo. Esta que me estoy moviendo vale 74.3. Ahí lo marco. La 54.1, esta que está aquí. El potencial vale 54.1 siempre. Ahí donde vaya. Veamos si es cierto. Me paro ahí. Una grilla. No, ensucia mucho. 53.88 de 54.1, por ahí tengo que... 54 casi punto 1, no lo alcanza a pillar yo, digo. Ahí, 54.15, estamos cerquita. Ahí, 54.20, pero si yo pudiera verlo bien, sería genial, digo. No lo alcanzo a ver bien, ¿no? $54.16. Ok, y entonces, como digo, las líneas de campo nos muestran este tipo de situaciones. Ahora voy a borrar la línea de campo y esta, y la vamos a poner más cerca de estos bordes, a ver qué cosa nos pasa con esto, con las equipotenciales. Seguimos ahí. Seguimos por allí. Ahí se empieza a deformar, se fijan las equipotenciales en torno a las cargas negativas. De manera similar como lo habían hecho antes. Voy a poner por acá. Ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, si me paro con mi sensor sobre una de las equipotenciales, cualquiera sea, esta que está aquí, me voy moviendo por aquí y perpendicular a la dirección del campo me estoy moviendo y por lo tanto el trabajo vale 0 y la diferencia potencial vale 0. Ahí voy moviendo, me voy moviendo. Estoy recorriendo la equipotencial. El campo eléctrico cambia todos los valores que quieras, pero el ángulo entre ellos es 90 grados siempre. Y como es 90 grados, quiere decir que son perpendiculares, eso significa que el producto punto vale 0 y por lo tanto la diferencia potencial vale 0. Entonces ahí vimos algunas de las
de las formas, cualquiera de estas, como digo, para la prueba vamos a hacer cosas parecidas para que ustedes nos dibujen aproximadamente líneas de campo electromagnético. Acá tenemos algunos software que ustedes pueden mirar con más detención, que son un poquito más... son más lentos, hay que mirarlo con más calma como para usarlos aquí. Aquí esta es una página francesa, pero no afecta mucho. Ahí hay un ejemplo donde uno podría cambiar carga, ¿no? Y vería los resultados, separa y ve los campos eléctricos, más o menos similar a lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Ahí se vería en tres dimensiones cómo se vería la situación. Entonces esto es para que ustedes lo estudien. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? Donde se podrían mirar cosas bonitas, digamos, ¿no? Acá tenemos la misma historia que estábamos mirando nosotros recién, líneas de campo. Las líneas de campo son las que van de una carga a la otra, una debe ser más y otra debe ser menos, no lo dice aquí, por lo menos no lo percibo. ¿Ya? Y, no, tienen un campo, tienen una línea inicial. Y las equipotenciales, que son las curvas que van ahí, que son perpendiculares. En cada punto, nótese, en cada punto ahí son perpendiculares, ¿no? Entonces, para que lo estudien, porque esto es bien interesante. Pero ahora vamos a mirar, de acuerdo a lo que tenemos acá, vamos a mirar un experimento real, que es lo que hacemos nosotros normalmente en el laboratorio, solo que nosotros nunca lo filmamos, digamos, nunca pensamos que iba a ser necesario filmar, digamos. Así que supongo que filmaremos más adelante cuando volvamos, si acaso, filmaremos el laboratorio para cuando vuelva a aparecer una nueva pandemia ya tener todos nuestros laboratorios filmados, digamos. Voy a mostrarle entonces ese laboratorio, que este que está aquí, no sé de qué universidad es, dice Universidad del Norte, pero no es chilena, parece. Barranquilla, Colombia. Ahí está. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Esto lo tenemos, estos papelitos lo tenemos nosotros acá en los laboratorios. Entonces, lo bueno que aquí muestra Utilizaremos los siguientes instrumentos. una fuente de poder, Tiene más información para el resto. un multímetro para ver la diferencia de potencial, un papel conductor y una hojita en blanco donde uno va a ir dibujando sus puntitos experimentales. Potencial constante de 8 voltios entre las líneas paralelas. En esta línea en particular, entre las líneas paralelas, va a haber una diferencia de potencial de 8 voltios. Cables conductores desde la fuente Tierra. hacia las líneas mediante La negra va a ser tierra, la roja es la viva. Tenemos un voltímetro digital para medir los potenciales de diferentes puntos sobre la hoja conductiva con respecto a un potencial de referencia o tierra. Ahí, Para esto ahí está, nos conectamos a tierra. El negativo del voltímetro al negativo de la fuente y el terminal positivo servirá como elemento de sondeo de los puntos. Ahí está un puntito para ir revisando la diferencia de potencial. Siempre va a ser entre la placa de abajo y el punto, ¿no? Entonces, el primer experimento que se va a hacer sobre estas placas paralelas. En este video tendremos patrones de líneas equipotenciales. En la pantalla verá el desarrollo del experimento. Y en la derecha, una representación gráfica de... Entonces, él va a ir moviéndose con estos puntitos y van a aparecer acá los puntos, van a aparecer marcas. Y después uno tira una línea para ver cuál es la línea de campo. Él está tratando de que le marque siempre 2.0 o 2.1, no sé cuál es exactamente el valor. Aquí lo va a hacer de nuevo. Va a buscar una línea equipotencial a 2 voltios, que es la diferencia potencial entre este punto que está abajo, que es como tierra, y más arriba la diferencia con 2 voltios. Vamos a ver aquí cuánto busca. Ahí está. Y empieza a marcar y van a aparecer unos puntos acá. Ahí aparece un punto rojo. Ese se supone que está a 2. Ojo que esto es experimental, entonces no es exactamente 2. 2, ¿se fijan? Experimental. Tiene errores entonces el puntito, pero
da una idea de lo que estamos diciendo. Más o menos hay que buscar aquí abajo que sea 2. Y ahí en la pantalla de la derecha están apareciendo los puntitos rojos que usted haría en su laboratorio cuando están haciéndolo experimentalmente. Uno marca sobre un papel calco y encuentra este comportamiento. Y ahí ya ustedes ven que hay como una curvita que se puede ver, que es la equipotencial que nosotros vimos delante con la línea, digamos. Y ahí ya más o menos está por dibujarse la primera línea equipotencial. Aquí estas son 2 láminas o 2 trozos de metal que están con carga de distintos signos. Esta negativa y arriba positiva. Y ahí vemos el campo, aquí probablemente ya lo está diciendo. Ahora ubicaremos que se encuentran a un potencial de 4 voltios. Ahí se dibuja la línea. Conectamos los puntos mediante una línea. Observa que los puntos se alinean horizontalmente en la parte central de la Pero se configuración deforman. Claro. y que la línea que une los puntos se forma entre Claro. las placas. Ahí se dibuja. Si dibujáramos las líneas de campo, irían perpendiculares en esa región, que son lo que va a hacer ahora. En una trayectoria llamada listo las dos puntas del tipo. Ahí está. Esta es la dirección del campo eléctrico y es perpendicular. En la dirección donde hay un mayor decrecimiento o las líneas equipotenciales. Podemos dibujar las líneas de campo eléctrico. Parte de la línea paralela cargada positivamente hacia la cargada negativamente. Equipotenciales perpendiculares. Ahí está. Perpendicularmente en todos lados. Observen en la mitad derecha de la pantalla las líneas equipotenciales que definimos. De ellas, Ahí dibujamos sí. las líneas de campo. Ahí se están dibujando la línea de campo y hay una de ellas en particular. Son líneas rectas que salen de la línea conectada al borde positivo de la fuente hacia la línea conectada del borde negativo. En los extremos, estas líneas se forman un tubo, lo cual es consecuencia de una mayor acumulación de cargas en los extremos de las líneas cargadas. Que se obtiene. Aquí hay 2 cargas, Estamos buscando una más y líneas una menos. potenciales de 2 voltios, 4, 6 voltios, Aquí 6. está buscando los valores de igual potencial en torno a cada carga. Ahí dibujó la línea equipotencial. La primera que encontró ahora va a ser 8. La del medio. Y aquí hay que dibujar la línea de campo. Ya sabemos que van de más a menos y deben ir cortando perpendicularmente a las equipotenciales. Bien, la idea, como digo, era ver un experimento real, que el mismo que hacemos nosotros acá en el laboratorio, con los mismos materiales y todo. Y los estudiantes saliendo de ahí dibujan las equipotenciales y dibujan las líneas de campo. Entonces ustedes de tarea tienen que reproducir los mismos resultados experimentales, porque me parece que esas 2 configuraciones no las hicimos una más con menos, hicimos 2 iguales, ¿no? Entonces, eso es parte del material que queríamos que ustedes vieran, que manejaran. Y el que quiera mirar el experimento, ahora mismo le voy a copiar en su chat.
En el chat le voy a poner la... Bien, lo dejamos hasta aquí porque en la hora algunos de ustedes ya tienen que ir a otra clase. Así que seguimos la próxima semana. ¿Les parece? Bueno, profe. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.